Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos todos a un nuevo vídeo de este curso de Derecho Constitucional del grado en Seguridad de ISEN. Hoy empezamos el tema 9, los derechos fundamentales, concepto y clasificación. La primera pregunta que debemos de hacernos es ¿qué es un derecho? Un derecho es un determinado haz, conjunto de facultades que el ordenamiento jurídico nos reconoce. Por ejemplo, yo puedo tener alquilado una casa como vivienda y por lo tanto tengo el derecho a disfrutar de esa casa que no es mía como mi vivienda y a usarla. Como contrapartida, el arrendador tiene el derecho a percibir de mí el importe de la renta. Estos son derechos constituidos por las personas en base al ordenamiento jurídico mediante, como en este caso, un acuerdo de voluntades. Es ese acuerdo de voluntades amparado por la ley el que hace nacer un derecho que antes no existía. Sin embargo, los derechos fundamentales son algo distinto a un derecho común, a un derecho ordinario. Los derechos fundamentales no se constituyen mediante un acuerdo, mediante una norma que los establezca. Según el espíritu del constitucionalismo occidental, determinados derechos que tienen la consideración de fundamentales son inmanentes al hombre, son consustanciales a la naturaleza humana. Y esos derechos no se establecen, no se crean, sino que simplemente las constituciones los reconocen en la naturaleza humana. Así, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, son derechos que están grabados en la naturaleza humana. La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico no los crea, sino que simplemente los escribe negro sobre blanco en el texto constitucional. Las constituciones y las leyes podrán protegerlos, establecer sistemas de defensa, podrán eh, eh, facilitar su ejercicio, pero estos derechos fundamentales no son creados, no son otorgados por nadie. Estos derechos fundamentales pertenecen al individuo por el hecho de ser un ser humano. Así, por ejemplo, el derecho a la libertad, reconocido en la Constitución, es un derecho que no es transigible, no es siquiera disponible por el titular del derecho. Una persona no puede llegar a un pacto o un acuerdo con un tercero para, por ejemplo, convertirse en su esclavo, renunciando a la libertad. Son, por tanto, derechos distintos, sustancialmente distintos al resto de derechos establecidos o creados u otorgados bien por la ley o por el acuerdo entre las partes. Y esto debe de quedar muy claro. Esta especial condición de estos derechos fundamentales hace que sean fuertemente protegidos por la Constitución. No obstante, hay que aclarar que no todos los derechos que aparecen reflejados en la Constitución tienen el mismo grado de reconocimiento y de protección. La Constitución reconoce con la palabra derechos muchas posibilidades. Habla de derecho a la vivienda, habla de derecho a un medio ambiente limpio y condiciones, pero solamente unos determinados derechos
concretamente los derechos del artículo 14 y que tenéis aquí delante y de la sección primera del capítulo segundo del título primero, tienen la condición de derechos fundamentales. Bien, a continuación vamos a pasar a dar un concepto que pueda ser tomado para nuestra asignatura de derechos fundamentales. Si tuviéramos que dar un concepto de derecho fundamental, podríamos definirlo como aquel derecho imprescriptible e inalienable que la Constitución reconoce al hombre como inherente a la dignidad humana. A ello se refiere el artículo 10 de nuestra Constitución, que es el pórtico del título primero, donde se establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que les son inherentes, son fundamento del orden político y de la paz social. Estos derechos fundamentales, la Constitución los remite para su interpretación más detallada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 en Naciones Unidas. Muy bien, a continuación vamos a pasar a ver los elementos constitutivos de los derechos fundamentales. Por una parte tenemos el sujeto titular de estos derechos. El titular es siempre, por su propia naturaleza, el hombre, el ser humano, el individuo, cada uno de nosotros. Y ello a pesar de que el reconocimiento de estos derechos en el texto de la Constitución a veces va referido a términos de carácter colectivo. Por ejemplo, se habla de los derechos de la infancia o se habla de los derechos de la tercera edad o se habla de los derechos de los consumidores y usuarios. Pero estas denominaciones colectivas no dejan de ser la adición de cualquiera grupo de individuos, de cualquiera de nosotros visto desde una perspectiva colectiva. Al fin y al cabo, todos pasamos por la infancia, todos al menos esperamos llegar a la tercera edad y todos, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, bastante comúnmente, por cierto, somos consumidores o usuarios. Por lo tanto, estos derechos fundamentales no se reconocen a los pueblos como entidades distintas de cada uno de los seres humanos que los conforman. El segundo de los elementos es el sujeto pasivo de estos derechos fundamentales, quien está obligado a ellos. El sujeto pasivo es el poder público, el Estado. Las constituciones se crean para atar al Estado y para que el Estado se vea obligado a respetar los derechos fundamentales de los individuos. Por lo tanto, es el Estado el obligado a ello. Esto no quiere decir que el resto de individuos que conviven con nosotros en la colectividad no deban de respetar también nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la propiedad, nuestro derecho al honor y a la intimidad. Estos otros individuos que conviven con nosotros también están obligados a ello, pero están obligados a ello por las leyes derivadas de la Constitución. Es decir, están obligadas por el Código Penal, básicamente, o están obligados por otra serie de normativa derivada de la Constitución. La Constitución no obliga directamente al ciudadano con respecto a otro ciudadano.
La Constitución está pensada para atar al Estado y, por lo tanto, es el Estado el que es el sujeto pasivo, el que debe de cumplir con el respeto a los derechos fundamentales desde una perspectiva exclusivamente constitucional. El tercero de los elementos es el contenido de estos derechos fundamentales. La Constitución recoge derechos fundamentales de diverso contenido. Algunos consisten en una obligación o consisten en un no hacer. Por ejemplo, el derecho a la integridad física y a la vida consiste en que no te agredan, no te lesionen o no te maten. Sin embargo, otros derechos consisten en un hacer positivo por parte del ciudadano. Por ejemplo, permitir el derecho a la libre expresión, a la libertad religiosa y a su expresión, el derecho a la manifestación o el derecho de asociación. Y finalmente, otro grupo de derechos fundamentales consisten en un que el Estado me haga, en un que me hagan. Así hablamos, por ejemplo, del derecho a la participación política. El Estado debe de promover y permitir la participación política, el derecho de petición o, por ejemplo, el derecho a la educación pública o a la sanidad pública. Estos son derechos de tipo prestacional en el que el Estado ha de hacer positivamente cosas en favor de estos derechos. Bien, pues vamos a ver a continuación, para finalizar el tema, una clasificación de los derechos fundamentales. Bien, lo primero que debemos de decir antes de abordar cualquier clasificación de los derechos fundamentales en nuestra Constitución es que el título primero, que contiene los derechos fundamentales, no responde a una clasificación clara o unívoca de los distintos derechos fundamentales. Por lo tanto, la doctrina ha tenido que elaborar diversas posibles clasificaciones, y así hablamos de derechos de primera generación, de derechos de segunda generación, incluso de derechos de tercera generación, y por lo tanto, casi cualquier clasificación puede ser válida. Sin embargo, a nuestros efectos, vamos a elaborar una clasificación basada en uno de los elementos que hemos visto anteriormente sobre los derechos fundamentales, que es su contenido. En base a ese contenido, los distintos derechos fundamentales que se contienen en el título primero de la Constitución pueden clasificarse en tres grandes grupos. Por una parte tendríamos los derechos negativos, es decir, derecho a que no me hagan o no nos hagan determinadas cosas. Y aquí tenemos el derecho a la vida, que evita evidentemente que nos maten, y a la integridad física y moral, es decir, que nos agredan bien de manera física o bien de manera psicosocial. Derecho a la irretroactividad penal, es decir, derecho a que no se nos apliquen retroactivamente normas sancionadoras, derecho a que no se establezcan tribunales de honor, ¿vale? Los tribunales de honor son, por contraposición, los tribunales jurisdiccionales. Los tribunales jurisdiccionales se basan en la aplicación de la ley, mientras que los tribunales de honor se basan en la aplicación de cosas como la costumbre, por ejemplo. El derecho a la libertad y a la seguridad personal, es decir, derecho a que no se nos encarcele injustamente o a que no se nos limite el ejercicio de nuestra libertad física, ¿vale? De estar encarcelados, de estar sometidos a detención, así como el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar, así como la propia imagen, es decir, derechos a que no se nos viole la intimidad personal y familiar o a que no se desacredite nuestro honor o nuestra propia imagen. Junto a estos derechos negativos, existen otros derechos que podemos llamar positivos, es decir, un derecho de dejarme hacer a mí. Entre ellos destacan, evidentemente, la libertad ideológica, religiosa y de culto, ¿vale? Y las manifestaciones del culto, de la profesión religiosa o de la ideología que tenga cada uno, la libertad de residencia y de circulación, es decir, dejar que yo pueda desplazarme libremente por el territorio nacional y que yo pueda fijar mi residencia en el lugar en el que me apetezca. El derecho a la libertad de expresión y de cátedra, es decir, que yo, por ejemplo, en este sagrado lugar que es la universidad, pues pueda expresar mi libertad de cátedra, así como, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión mediante la comunicación oral, escrita, etcétera, etcétera. El derecho a la libertad de reunión sin autorización previa, es decir, dejar que yo me pueda reunir o asociar con otras personas, como dice el siguiente párrafo, libertad de asociación sin autorización previa necesaria. Derecho a la participación en los asuntos públicos, es decir, permitirme tanto que yo vote en elecciones como que pueda ser, por ejemplo, votado o que pueda acceder a cargos y empleos públicos. Y el derecho a la sindicación y a la huelga, es decir, dejar que los ciudadanos puedan sindicarse, que es un tipo de asociacionismo, y que puedan declararse en huelga. Junto a estos, o después de estos derechos positivos, encontramos unos derechos prestacionales. Ya no se trata de que no me hagan a mí o de dejarme hacer a mí, sino de derechos que suponen que me hagan a mí algo. Es decir, que el Estado, que los poderes públicos me hagan a mí determinado tipo de prestación. Y entre ellos básicamente encontramos el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que el Estado proteja mis intereses y proteja mis derechos, tanto los fundamentales como el resto de derechos del ordenamiento a través de un sistema judicial, y el derecho a la petición individual y colectiva, es decir, que los ciudadanos puedan pedir, solicitar de los poderes públicos aquellas cosas que estimen pertinentes o que estimen necesarias. Bien, pues con esta clasificación hemos dado un repaso a todos los derechos fundamentales. Nos vemos en el próximo vídeo, donde entraremos en el campo de los derechos fundamentales y la seguridad, entendida esta como seguridad pública, seguridad ciudadana u orden público. Muchas gracias.